Muy bien. Entonces, nos hacemos una pregunta muy importante cuando hemos definido nuestro instrumento de medición y queremos saber si ese instrumento de medición es confiable y válido. Sabemos que en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente pues debemos darle cabida al error esperado porque no existe la perfección. Desde luego, se trata de que esa medida del error sea lo más mínima posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula que vemos a continuación. Tenemos unos valores que estamos observando, va a ser mi variable respuesta o los resultados que yo tengo disponibles y van a ser pues la suma de los valores que yo tengo, la suma de los valores verdaderos y un error, como en cálculo que tenemos una variable c, eh, una variable independiente, entonces aquí asumimos que hay un error más un valor verdadero. Se espera que ese error sea el mínimo, ¿cierto? Si no hay error, pues esta E tiende a cero. Ese es cuando asumimos que la medición es perfecta, cosa que en la realidad no sucede. Entonces, si no hay error, como muestra aquí, la E es igual a cero y el valor observado y el valor verdadero son equivalentes. Entonces, si no hay error, pues podríamos ver que el valor medido de la variable es igual al valor verdadero real observado, en caso de no haber error. Entonces, esta situación representa el ideal de la medición, que no hayan errores cuando yo estoy midiendo mis datos. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observamos, en el cual nos basamos, se alejará del valor real verdadero. Por ejemplo, si estamos midiendo la motivación que tiene un individuo y la medición puede estar contaminada o puede tener un grado de error considerable, entonces la motivación registrada por el instrumento será bastante diferente de la motivación real que tiene ese individuo particular. Por ello es importante que el error se minimice tanto sea posible. ¿Ah? Pero ¿cómo sabemos que el grado del error que tenemos en una medición, cómo lo podemos determinar? Entonces, por ello, nuevamente retomamos dos conceptos que habíamos explicado anteriormente, el tema de la confiabilidad y la validez. Siempre acordémonos del tirador que da en el punto y en el objetivo y siempre da en el mismo punto. La confiabilidad, resultados parecidos y la validez, los resultados parecidos conforme al punto real y certero que se quiere obtener o el objetivo, que es lo que vemos aquí en el tirador número, número 3. Entonces, nuevamente retomamos sobre al calcular la confiabilidad y la validez. ¿Cómo calculamos la confiabilidad o la fiabilidad? Vamos a mirar un tema importante. Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición que nosotros hayamos determinado, un cuestionario, etc. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad o de confiabilidad. La mayoría oscilan entre 0 y 1. Como en estadística, cuando nosotros sacamos el R cuadrado o el R estadístico y queremos identificar, recuerden que dado unos datos observados en una escala de tiempo, entonces, en una escala de tiempo, yo tengo unos datos observados en función de las ventas en función del tiempo, y pues tengo unos datos que asimilan una línea recta, lineal y creciente,
yo tengo unos métodos como el método de los mínimos cuadrados en los cuales yo determino la ecuación de la recta con una pendiente, con la ecuación punto pendiente y el método de los mínimos cuadrados. Y entonces puedo determinar que esa recta sigue una expresión matemática lineal creciente y la puedo modelar, la puedo predecir por medio de esta expresión. Y esta expresión pues tendrá un grado de confiabilidad o un R estadístico, un R cuadrado, un R estimado que puede oscilar entre 0 y 1. Cuanto esté más cerca, voy a poner aquí el R, entre 0 y 1. Cuanto más esté cerca al valor 1, entonces veremos que podremos tener un coeficiente de fiabilidad que mi resultado es fiable, ¿cierto? Si tenemos un R cuadrado, listo, el R cuadrado es de 0,92, entonces vemos que es cercano a 1 y podríamos confiar en esta expresión que tenemos allí. Ahora, podrían haber otras expresiones o unos datos muy disímiles en los cuales la recta no, por más que se calcule el R cuadrado, nos da muy bajo, si da de 0,3, 0,2, etc., entonces está más cerca al cero y pues no sería confiable el modelo matemático al cual hemos logrado, ¿cierto? La mayoría oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad, como lo acabamos de ejemplificar, y 1 representa el máximo de confiabilidad. Fiabilidad total o perfecta. Cuanto más se acerque el coeficiente a 0, mayor error habrá en la medición. Importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Eso es muy importante porque entonces podemos identificar que esos valores de confiabilidad me van a permitir empezar a desarrollar un modelo fiable, reproducible, con datos contundentes que podamos eh, reproducir y ejemplificar. Es muy importante. Entonces, vemos aquí en la gráfica en la cual el coeficiente de confiabilidad, entonces 0% está contaminada completamente del error o 100% hay confiabilidad y tenemos una escala desde nula pasando por interpretaciones de muy baja, baja, regular, aceptable, elevada, total o perfecta. Importante entonces para el cálculo de la confiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son estos cuatro que vemos a continuación. La medida de la estabilidad o la confiabilidad por el test o retest, el método de formas alternativas o paralelas, el método de las mitades partidas, split halves y medidas de consistencia interna. No los detallamos completamente pues en el capítulo, lo iremos a ver más adelante en los análisis de datos cuantitativos, ya que pues tiene un fuerte componente estadístico que se deben tener inicialmente para poder comprender y asimilar en gran detalle pues todo el tema de los coeficientes estadísticos y su cálculo y demás. En el caso de las mediciones sociales, pues supongamos que una investigadora desarrolló un instrumento para medir el grado de amor romántico entre parejas de jóvenes universitarios, el cual se fundamentó en cuatro de las herramientas tal vez más conocidas para ello: la medida de Rubin sobre el amar y el vincularse con los demás, la escala sobre actitudes hacia el amor, la medida sobre el amor apasionado y la escala del amor triangular, que están pues documentadas por Graham, unos autores en 2009 que empezaron a desarrollar esa escala. Para estimar la confiabilidad de su instrumento, lo debe aplicar a su muestra, la muestra estipulada, la población inicial, la muestra estudiada y sobre la base de los resultados calcular tal coeficiente. Entonces, imaginemos que obtiene un valor alfa
que es un indicador de coeficiente de 0,96, como vemos acá. Entonces, podemos indicar que es muy elevado, lo que significa que su medida del amor romántico es sumamente confiable, como podemos ver aquí en esta parte, ¿cierto? Donde ese valor alfa está muy cercano al valor uno. Es como también el modelo que yo les hice anteriormente de las ventas en función del tiempo y calculamos una ecuación de modelo de la recta y podemos identificar un R cuadrado que pues podría determinar si mi modelo formulado es confiable. La confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o los ítems que tengamos. Recordemos que un ítem es la unidad mínima que compone una medición y es un reactivo que estimula una respuesta en un sujeto, por decir una pregunta, una frase, una lámina, una fotografía, un objeto de descripción. Puede ser un ítem. Entonces, esos ítems o esas preguntas que incluyen el instrumento de medición varía y va a dar cuenta de la confiabilidad. Cuantos más ítems haya, mayor tenderá a ser esta, lo cual resulta lógico, ¿cierto? Más detallado el estudio. Por ejemplo, si se desea probar qué tan confiable o constante es la lealtad de un amigo hacia nuestra persona, hacia mí, entonces cuantas más pruebas yo le ponga a mi amigo, su confiabilidad va a ser mucho mayor, ¿cierto? Claro que obviamente si mi amigo se da cuenta que a cada rato le estoy poniendo a prueba y le estoy poniendo a prueba, pues empezaría no a desconfiar yo de él, sino él de mí por tantas pruebas que se le están tomando. Pero igual, en diferentes planos y demás, cuantas más detalles y pruebas, las pruebas son costosas en tiempo, en dinero y demás, pero cuantas más pruebas se tengan, podríamos identificar la confiabilidad de nuestros resultados y respuestas frente a lo que se requiera, ¿cierto? Obvio que las pruebas, pues, entre más pruebas hayas, pueden provocar cansancio entre los participantes. Cada vez que se administra un instrumento de medición, debemos calcular la confiabilidad, al igual que evaluarse la evidencia sobre la validez. Entonces ya identificamos un tema de la confiabilidad con sus factores estadísticos y sus índices de fiabilidad, los coeficientes de fiabilidad. Y ahora empezamos a hablar sobre la validez, el cálculo de la validez. Con respecto a la validez de contenido, eh, primero es necesario revisar cómo han medido la variable otros investigadores. Y con base en dicha revisión, entonces podremos elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus diferentes dimensiones. El universo debe ser lo más detallado y lo más exhaustivo posible. Entonces, después consultamos a los investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo es verdaderamente detallado y exhaustivo. Entonces seleccionaremos los ítems bajo una cuidadosa evaluación, uno por uno, detalle por detalle, detalle por detalle, detalle por detalle. Y si la variable está compuesta por diversas dimensiones o facetas, entonces extraemos una muestra probabilística de reactivos, ya sea al azar o estratificada, cada dimensión constituiría un estrato. Entonces,
Eso es importante porque yo puedo administrar unos ítems que correlacionan las puntuaciones de estos entre sí. Tiene que haber correlaciones altas, en especial entre ítems que miden una misma dimensión, pero teniendo cuidado de que sean capaces de discriminar entre los participantes o los casos y hacer estimaciones estadísticas para ver si la muestra que yo he determinado es representativa. Entonces, aquí lo importante es que yo necesito referentes de otras investigaciones serias, cuantificables, observables y confiables para poder identificar con base a esa revisión, entonces, cuáles son mis valores referentes y poder entonces tener mi muestra que yo voy a estudiar y poder empezar a hablar de un concepto importante como lo es la validez de criterio. La validez de criterio, entonces, estima o se estima al correlacionar la medición que yo tengo con base y con el criterio externo, las puntuaciones del instrumento que yo realicé frente a las puntuaciones en el criterio. Y este coeficiente se toma como un coeficiente de validez. Entonces, vemos acá que yo hago una medición y en esa medición yo tengo un instrumento para medir la motivación intrínseca de una persona y quiero correlacionarla con un criterio que es la persistencia en la tarea, horas extras sin recompensa que pueda tener sobre ello. Hablamos entonces de que hay una validez de construcción, una validez de constructo y suele determinarse mediante procedimientos de análisis estadístico multivariado, los análisis de factoras, los análisis discriminantes, las regresiones múltiples, entre otras, las cuales podrán verse como expresiones o como contenido complementario a lo que permitiríamos desarrollar. Entonces tenemos un referente específico que me podría valorar o revisar la validez de mi prueba. Entonces, también existen diversos tipos de instrumentos de medición. ¿Qué procedimiento se sigue para yo poder construir un instrumento de medición? Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante. Como lo podemos ver en la figura que está abajo, donde hay diferentes fases para la recolección que contesta a una pregunta que se hace si a través de qué método podemos nosotros recolectar los datos. Y pues cabe señalar que cada etapa o fase pues no la vamos a detallar en específico, pero sí tenemos inicialmente una secuencia de fases para construir un instrumento de medición. Entonces hay unas etapas donde redefinimos la fundamentación, las variables que ya ustedes han construido, las variables, si son cualitativas o cuantitativas, si son dependientes o independientes, todo lo que las definiciones operacionales que se tengan, las posibles respuestas que tengamos frente a las mismas para posteriormente hacer la revisión de la literatura que ustedes han desarrollado, los dominios, los valores que pueden tener o que pueden tomar esas variables para posteriormente hacer eh, unas pruebas pilotos, también podamos tomar decisiones claves, identificar el instrumento, hacer las experimentaciones iniciales y empezar entonces a revisar si el instrumento es acertado para lanzar la prueba inicial y empezar a administrar ese instrumento para hacer las calificaciones y aplicaciones a las que se puedan dar lugar para yo poder determinarlo. Todas estas fases se refieren propiamente
al desarrollo del instrumento o sistema de medición. Mientras que en las fases estas que se muestran más abajo, las fases 8 a 11, donde tenemos la aplicación del instrumento, la administración del mismo y la preparación de los datos para el análisis en los cuales yo necesito codificar los datos, limpiarlos, quitarles todo ruido que pueda persuadir la objetividad de mi investigación e insertarlos en una base de datos o en una matriz para hacer un análisis mucho más eficiente y efectivo. Entonces, como hemos podido o como podríamos identificar la confiabilidad, el cálculo de la confiabilidad y el cálculo de la validez, entonces viene otro cuestionamiento importante que se enfoca en los procedimientos importantes para yo tener en cuenta en un instrumento de medición. Tres elementos importantes o tres cuestiones fundamentales que deben tener un sistema de medición o el instrumento. Son tres cuestiones básicas respecto a las variables que se deben considerar al momento de construir un instrumento. El instrumento debe cumplir con la operacionalización, debe cumplir con la codificación y también podría establecer los niveles de medición. Vamos a revisar cada uno de ellos en detalle. Revisemos que el instrumento entonces debe tener una operacionalización que no es más que el tránsito de la variable al ítem o valor específico. El paso de una variable teórica a indicadores empíricos, verificables y medibles o ítems equivalentes se le denomina operacionalización. Cuando la variable teórica se vuelve un ítem equivalente. La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. Todo esto, pues, básicamente se deriva de la construcción del instrumento. Y básicamente cuando construimos el instrumento, lo más lógico y coherente para hacerlo es que la variable transite a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems reactivos de sus categorías. Por ejemplo, revisemos cómo se hace real esta variable, de cómo una variable pasa a ser un ítem. Entonces, revisemos algunos ejemplos a seguir sobre un estudio que se realizó relacionado a las preferencias que hoy en día utilizan los jóvenes a la hora de divertirse. Entonces, vamos a identificar que la variable inicial es la preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto. Y entonces estamos en la dimensión de que puede ser alguna actividad nocturna preferida entre la semana. Y como indicadores podemos establecer que hay una jerarquía de preferencias de actividades que pueden desarrollarse entre los días lunes a jueves, ¿sí? Entre otros. Y de lunes a jueves, entonces identificamos unos ítems particulares. Miren que ya se detalla la variable. De lunes a jueves, ¿cuál sería la actividad preferida nocturna para salir con la persona del género opuesto que más le guste? Y entonces identifique cuál sería la que más le agrada. Entonces, veremos que la variable es la actividad que va a realizar y transita en una dimensión con unos indicadores que delimitan y tenemos unas actividades o ítems que entonces podrían entonces hacer parte de ese cuestionario. Entonces identificamos si un ítem o actividad es salir a cenar a un restaurante o sería ir al cine o ir a un bar
o acudir a una cafetería, una heladería, ir a bailar a una discoteca, ir a una fiesta privada, acudir al teatro, acudir a un concierto, pasear por un parque, entre otras específicas. Miren que vemos un tránsito de la variable a unos ítems particulares. ¿Sí? En el clima organizacional, digamos, miremos una variable también. Queremos medir el clima organizacional y entonces queremos identificar un concepto de moral delimitado por unos indicadores del grado en que los miembros de una organización o departamento perciben que colaboran y cooperan entre sí, si se apoyan mutuamente y mantienen relaciones de amistad y compañerismo. Entonces, hacemos preguntas en las cuales hacemos una encuesta y empezamos a determinar algunos conceptos o comportamientos de actitudes entre los compañeros de trabajo. Entonces hay unas afirmaciones. Mis compañeros de trabajo son mis amigos y yo determino qué tan de acuerdo o no estoy en función de esa afirmación, donde 5 es completamente de acuerdo y uno es totalmente en desacuerdo y tenemos esa escala. En mi trabajo hay mucho compañerismo, mismas opciones de misma respuesta, o siempre que lo necesito, mis compañeros de trabajo me brindan apoyo y con las mismas opciones de respuesta. Miren que pasamos de un tránsito de la variable a un ítem. Todo esto es la operacionalización, es como el detalle que va a dar cuenta de la variable que yo estoy estudiando y que esperaría que ustedes también planteen en sus diferentes proyectos de investigación. Entonces, continuando con el ejemplo, también tenemos otras variables como la autonomía, la atribución del desempeño y poder identificar otros ítems también particulares o otras afirmaciones que podrían tener las respuestas en un grado de acuerdo y en desacuerdo o algunas preguntas sobre persuadir sobre el comportamiento de los compañeros. Entonces, ¿qué tanto apoyo le brindan sus compañeros cuando usted lo necesita? Ninguno, poco, hasta total, que es el número 5. Y pues todas estas escalas que permiten entonces determinar el grado en que estas afirmaciones pues se dan y podrán incidir en su motivación y en el clima organizacional que se esté revisando. Mi jefe me da libertad para tomar decisiones que tienen que ver con mi trabajo, o si en esta empresa todos tratamos de hacer bien nuestro trabajo, o si en esta empresa todos queremos dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Entonces, tenemos unas opciones que usted podría determinar y que podríamos identificar específicamente. Entonces, en ocasiones tenemos menos elementos, por ejemplo, solo una variable y las categorías de un único ítem o escala. Tal sería el caso del género, en el cual pues está integrada por un ítem solitario, pregunta de observación y dos categorías, bueno, masculino y femenino, aunque hoy con la diversidad apertura que se está viendo, pues vamos a ver que hay diferentes libertades de género, ya no vamos a tener solo dos categorías, sino muchas categorías, ¿sí? O bien una temperatura como variable y la lectura de un valor o la categoría que podamos determinar específicamente frente al caso que se puede estar determinando específicamente. Entonces, aquí es muy importante que podamos revisar unos indicadores específicos frente a lo que queremos estar planteando. Miremos el segundo aspecto relacionado a la codificación. Entonces, yo operacionalizo las variables, las genero unos ítems y esos ítems entonces realmente dan cuenta de la variable que yo operacionalicé y pues tenemos esos tipos de preguntas, afirmaciones con las posibles respuestas. Ahora viene el tema de codificación o la codificación de los datos, codificar los datos
significa de que yo les voy a asignar un valor numérico o un símbolo que lo represente. Es decir, a las categorías, opciones de respuesta o valores de cada ítem o variable, se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Eh, por ejemplo, si tuviéramos la variable género con sus respectivas categorías, pues masculino y femenino, entonces determinaríamos un valor para cada uno de los mismos, como vemos acá. Entonces, si es masculino, entonces le ponemos el valor 1, femenino 2. Bueno, y ahora con diferentes categorías, pues eh, si es bisexual, si es bueno, hay un montón de categorías hoy en día, entonces podríamos tener diferentes codificaciones, no solo de 1 al 2, sino entre otros. Pero supongamos de que solo existen estas dos categorías, masculino y femenino, entonces empezamos a identificar unos datos importantes. Por ejemplo, entonces, Paola Yáñez en la variable género sería 2, sería femenino, y Luis Geraldo Vera y Ramón Calderón serían el 1. Mabel González, una mujer 2 y así sucesivamente. Entonces, eh, es una codificación específica. La codificación significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. Muy importante, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo que podríamos identificar es, queremos saber las horas de exposición diaria a la televisión y lo podemos codificar como se muestra aquí. Entonces, tenemos la categoría y los posibles resultados de que una persona no vea televisión, que vea televisión menos de una hora o que vea una hora o más de una hora pero menos de 2 horas y así sucesivamente, más de 2 horas menos de 3 hasta más de 4 horas y vemos que hay 9 tipos de respuesta que las codificamos entre, perdón, 10, ¿cierto? Contando el cero. Entonces vemos que hay una codificación que podemos identificar específicamente en función de esas codificaciones que hemos determinado. Igualmente, pues cuando vimos en el primer ejemplo de las actividades preferentes para los jóvenes o las jóvenes, para pernoctar o compartir con alguna persona del género opuesto que la traiga, entonces de lunes a jueves, ¿cuál era la actividad más preferida nocturna para salir y pernoctar y departir? Entonces, podremos identificar de que podemos aquí identificar que entre las posibles respuestas que vemos acá, entonces podemos identificar de que podemos codificar como está aquí listo. Que la respuesta es salir a cenar, entonces le podemos identificar el 1, ir al cine el número 2, ir a un bar el número 3, y así sucesivamente, entonces podemos codificar también todos esos elementos. Mientras que cuando vemos el grado de motivación en una empresa, mm, y cuando el ítem habla de que si yo tengo libertad para tomar decisiones que tienen que ver con mi trabajo, entonces hay una codificación de que yo pueda estar en acuerdo o en desacuerdo frente a esos elementos importantes y también lo puedo codificar, ¿sí? Totalmente en desacuerdo va a ser el número 5, entonces con estos cuestionarios ya puedo yo identificar básicamente con la codificación cuál fue la respuesta cualitativa especificada que yo he desarrollado. Es necesario insistir que cada ítem o variable sencilla deberá tener una codificación, debe tener unos códigos numéricos
o simbólicos para sus categorías. Y a esto, pues generalmente se le conoce como la precodificación. Desde luego, hay veces que un ítem no puede ser codificado a priori, porque es muy difícil conocer cuáles son sus categorías. Por ejemplo, si en una investigación nos preguntásemos, piense en qué opina del programa económico que recientemente está aplicando el gobierno. Entonces, las categorías podrían ser muchas más de las que nos imaginemos, ya que van a haber muchas respuestas y resultaría difícil eh, predecir con precisión cuántas y cuáles serían. Y en estas situaciones la codificación se lleva a cabo de una vez que se aplica en el ítem, pero posteriormente. En este caso, pues algunos ítems que por ahora los podemos llamar como temas abiertos. La codificación necesaria para analizar cuantitativamente los datos y posteriormente aplicar un análisis estadístico. Entonces, a veces se utilizan letras o símbolos en vez de números. La codificación puede incluirse en el instrumento de medición y demás, ¿cierto? Entonces, eh, podríamos identificar otros temas importantes a esto. Muy bien, entonces ya vimos el segundo elemento. Vimos que el instrumento debe tener la operacionalización, que es el tránsito de la variable a los ítems, debe contar con una codificación y finalmente debe establecer unos niveles de medición. Y a su vez, los niveles de medición son cuatro. Vamos a ver cada uno de ellos. Existen cuatro niveles de medición ampliamente conocidos. El primer nivel de medición es el nivel de medición nominal. En este nivel hay dos o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que se mide, que puede ser un objeto, una persona, un fenómeno, etc., se coloca en una u otra categoría. Y lo cual indica pues que tan solo diferencias respecto de una o más características se pueden dar. Por ejemplo, la variable género de la persona, podríamos identificar dos categorías, masculino y femenino, por decirlo así, suponiendo que hay dos géneros, entonces ninguna de las categorías implica mayor jerarquía que la otra. Las categorías únicamente reflejan diferencias en las variables y no hay un orden mayor a menor. Si le asignamos una etiqueta o un símbolo a cada categoría, entonces yo podría identificar que los masculinos van a tener una codificación de un asterisco y los femeninos van a tener un símbolo de Z. O si usamos numerales, también uno para el masculino, dos para el masculino y o también dos para el femenino y uno para el femenino, ¿sí? Entonces los números utilizados en este nivel de medición tienen una función puramente para clasificarlos y no los podemos manipular de forma aritmética, ¿sí? No podríamos hacer eso. Es muy importante, pues, dado que simplemente lo que hace es clasificar unos elementos importantes frente a lo que se quiere desarrollar. Todas las variables nominales pueden incluir dos categorías dicotómicas o bien tres o más categorías. Entonces, también otras variables dicotómicas puede ser el veredicto de un jurado en el cual eh, este,
en un estrado jurídico procesando a un posible presunto pues investigado que podría tener dos finales de que encuentren al procesado culpable o no culpable. Entonces tenemos una variable dicotómica. O el tipo de escuela a la que asisten los estudiantes, si es privada o pública, entonces vemos que también podría ser dicotómica. Otras variables que se pueden encontrar de varios, las afiliaciones políticas de un partido, entonces partido A, partido B, entre otros. Entonces podemos ver que hay unas variables específicas que se podrían determinar aquí sin ningún tipo de jerarquía. Variable o nivel de medición nominal. Miremos el segundo tipo de medición, que es el nivel de medición ordinal. En este nivel, pues hay varias categorías, pero además vamos a ver que mantienen un orden de mayor a menor, ya que como su nombre lo indica, ordinal genera un orden y las etiquetas o símbolos de las categorías sí indican una jerarquía, contrario a la anterior, en la cual no había jerarquía. Entonces, piense usted en el prestigio ocupacional en los Estados Unidos. eh, Se ha medido por diversas escalas que reordenan las profesiones de acuerdo con su prestigio. Por ejemplo, entonces hay unos valores estimados, valor en escala según la profesión. Listo, un ingeniero químico, entonces tiene una escala de 90. Un científico en ciencias naturales tiene un valor en escala de 80, un actor 60, un operador de estaciones eléctricas 50, un manufacturero de tabaco tiene una escala 0,2. Entonces, vemos que los números o símbolos de categoría definen posiciones. En el ejemplo, pues 90 es más que 80, 80 es más que 60 y así sucesivamente. Sin embargo, las categorías no están ubicadas en intervalos iguales. Entonces no podríamos identificar con exactitud que entre un actor común que tiene un valor en escala de 60 y un operador de estaciones eléctricas que tiene un valor de 50, si existe la misma distancia en prestigio que entre un científico de ciencias naturales a un ingeniero químico, ¿sí? Al parecer uno creería que la diferencia es 10, pero no es la misma distancia real. Otra escala que podemos identificar de la siguiente manera. Entonces también podemos ver de que el ingeniero químico tiene un valor de 98 puntos, ciencias naturales 95, el actor común 84, el operador 78, el manufacturero 3. Entonces aquí vemos que las distancias ya son diferentes, ¿cierto? Entre el actor y el operador son de 6, 84 y 78. La diferencia es de 6. Entre un ingeniero químico y uno de ciencias naturales es de 3, 98 frente a 95. Entonces también podemos identificar. O aquí la vemos más clara, una escala de medición ordinal. Entonces vemos, de acuerdo a la posición jerárquica en una empresa, entonces el presidente tiene una valoración de 10, vicepresidente 9, director, de acuerdo al organigrama, 8, pasando por los gerentes, los subgerentes, los jefes, los empleados, hasta los intendentes, que ya sería pues el grado mínimo dentro de la estructura organizacional que encontramos aquí, ¿cierto? Entonces, pues otros ejemplos que podemos identificar son las diferencias por rango de las preferencias de marcas de bebidas refrescantes de gaseosas o la percepción que se tiene
frente al grado de una enfermedad, dolor de cabeza, la percepción que usted tiene cuando degusta un platillo. Entonces empieza a identificar el mejor sabor hasta el peor sabor y así sucesivamente. Entonces usted podría poder identificar unos niveles de medición que tienen una orden conforme a un valor objetivo que usted esté midiendo. Segundo tipo de nivel de medición ordinal, ¿sí? Vamos a mirar el tercer nivel de medición. En el tercer nivel de medición, entonces, vamos a ver el nivel de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía que hay entre categorías, usted puede establecer intervalos iguales en la medición. Aquí las distancias entre categorías van a ser las mismas a lo largo de toda la escala, por la cual pues el intervalo es constante, una unidad de medida que me permitiría pues identificar un valor que se va dando continuamente. Entonces aquí vemos una escala en la cual pues podemos ver eh, una resolución y unos intervalos iguales, una escala de 0 a 10 con intervalos de 1 en 1, ¿sí? Por ejemplo, en una prueba de resolución de problemas matemáticos, 30 problemas que cada uno tiene igual índice de dificultad o complejidad. Entonces, ponemos a resolver a tres personas, Ana, Laura y Abigail. Si Ana resolvió 10, Laura resolvió 20 y Abigail 30, entonces la distancia entre Ana, Cecilia y Laura es igual a la distancia que hay entre Laura y Abigail, ¿sí? Porque finalmente la distancia es de 10. Sin embargo, en el nivel de Acá medición la cara no ceros, tiene huevos. ¿cómo? Cuando usted le prepara la gelatina a la niña, Hola, ¿cuántas tazas de agua fría le? hola, hola. Me estaban preguntando algo, chicos. Profe, no, qué pena. Se me había activado el audio. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, bueno, igual si hay dudas o inquietudes, pues aprovechen para intervenir. Si algo no es claro, tengan toda la libertad de, de preguntar o también en el foro de dudas que tenemos cuando estén desarrollando las actividades o los elementos constitutivos de los trabajos o dudas como tal, pues recuerden que está disponible el foro de dudas o agendar por Teams una pequeña sesión para poder satisfacer todas las dudas que haya al lugar, ¿cierto? Entonces hablábamos de una prueba de 30 puntos, 30 problemas de igual complejidad, en las cuales tres personas resolvieron y Ana resolvió, la persona uno resolvió 10, Laura resolvió 20 y Abigail 30. Entonces podemos identificar que entre Ana y Laura comparamos a Ana que resolvió 10 y Laura resolvió 20, hay una diferencia de 10. Y también entre Laura y Abigail, que Abigail resolvió las 30 y Laura resolvió 20, entonces el intervalo ahí es de 10. Sin embargo, pues en este nivel de medición el cero es arbitrario, no es real, ya que se asigna arbitrariamente entre cero y lo que constituye todas las escalas. Por decir un ejemplo clásico que nos permite analizar
o atender esto específicamente con el cero es el cero absoluto en Fahrenheit. Pues no implica que en realidad haya un cero, o sea, que no haya temperatura, incluso en ambas escalas el cero es diferente, o cero Kelvin, que corresponde a 273 grados Celsius. Entonces, eh, aquí hay un tema importante a tener en cuenta. Entonces, hablamos de los intervalos de la escala de medición por intervalos, que fue la tercera, y vamos a ver una cuarta que es relacionada a al nivel de medición de la razón. Entonces, en este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalos, tales como la unidad de medida común, en los intervalos iguales entre las categorías y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones, si el cero es real y absoluto no es arbitrario, y que el cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad medida. Por ejemplo, entonces miremos que el cero es real y entonces podemos identificar en un ejemplo de escala para el nivel de medición de real, entonces podemos identificar que en estas mediciones sería la exposición a la televisión en minutos y el número de hijos o las ventas de un producto o los metros cuadrados de una construcción, la escala de temperatura Kelvin, como les decía anteriormente, los ingresos de una unidad monetaria, si alguien puede tener cero ingresos, el consumo de medicamentos específicos, etcétera. Entonces, miren que realmente cero minutos no veo televisión, cero de televisión, ¿sí? Cero hijos, tengo cero hijos, ¿sí? Y 0 metros cuadrados, no hay construcción, cero Kelvin, ¿sí? 0 pesos, entonces cero ingresos, y así sucesivamente hasta los niveles que se van a determinar. Y aquí podemos configurar el tema de la medición o, o de la razón pues, que se pueden tener. En la investigación pues disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos pues llegan a combinarse varias técnicas de recolección de los datos. Eh, Posteriormente pues como los que describimos los más usuales. Eh, un instrumento fundamental. eh, los instrumentos, o uno de los instrumentos pues por su experticia o pruebas reinas, un instrumento en el cual nosotros podemos determinar todos estos elementos es lo que se conocen como los cuestionarios. Entonces, los cuestionarios son instrumentos que revisamos en el capítulo y básicamente son la base para poder utilizar los diferentes elementos que ya hemos visto, ¿cierto? Recordemos que los cuestionarios deben tener los requisitos de operacionalización, deben tener los requisitos de primero deben ser confiables y válidos y deben cumplir con los tres requisitos que son operacionalización, que sean codificables y que tengan niveles de medición, ¿cierto? Recuerden que cumplan con la operacionalización, que es pasar la variable a un ítem, que cumplan con el tema de la
codificación y por último, que también cumplan con los niveles de medición. Ya nosotros hemos identificado los niveles de nuestras variables y entonces es importante tenerlos en cuenta que son aspectos fundamentales que deben tener un cuestionario si los hemos revisado en esta sesión de forma un poco más enfocada y expedita. Un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. En fenómenos sociales, pues tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es un cuestionario. Yo hago un cuestionario, entonces hago una hoja, hago un escrito, hago un documento en el cual yo pregunto, o hago, ahora en la era digital, hago un cuestionario digital, hago un form, y entonces ese form va a tener un conjunto de preguntas respecto de unas más variables que vamos a medir y debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis que hemos formulado inicialmente. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno o conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas o evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad. Pero también pueden implementarse en otros campos. Por ejemplo, un ingeniero de minas utilizó un cuestionario para, como herramienta para que expertos de diversas partes del mundo le aportaran opiniones calificadas con el fin de resolver ciertas problemáticas de producción minera. ¿Sí? Entonces, importante pues todo ello. Las preguntas que integran los cuestionarios y las características, pues podrán determinar unas preguntas específicas que número, en el capítulo número 9 de Hernández Sampieri, capítulo 10, perdón, estamos en el capítulo 10, en el capítulo 9, en lo cual entonces podríamos identificar unos conceptos importantes relativos a la construcción de los cuestionarios. Retomemos acá en el capítulo número 10. Por aquí vamos a ver específicamente la temática relacionada a los cuestionarios. Voy a ir un poquito rápido acá para mostrar sobre los tipos de cuestionarios y las preguntas a las cuales pueda tomar lugar un cuestionario. Entonces, miremos las escalas Likert de los cuestionarios. Todo esto hace parte pues, del capítulo 9 que estamos observando. Las características que debe tener una pregunta. Este es un capítulo algo extenso, pero importante, porque recrea pues todo lo que estamos recolectando de los datos cuantitativos. Entonces se hace una pregunta en un cuestionario, preguntas cerradas que pueden indicar, ¿cree que en términos generales la inmigración es más bien positiva o más bien negativa para estos países? Y tenemos respuestas a las preguntas. ¿O cuál es el puesto que ocupa usted en su empresa? Y tenemos unas preguntas. Si usted tuviera una elección, preferiría que su salario fuera de acuerdo con su productividad en el trabajo. También tenemos unos tipos de respuesta. ¿Sí? Son preguntas cerradas que simplemente tienen una respuesta específica. También hay preguntas cerradas en las que el participante puede ubicar más de una opción dentro de una posible respuesta. Entonces, pregunta, ¿esta familia tiene en el hogar? Entonces puede encontrar que tienen radio, reproductores de DVD, computadores, etc. Pueden haber más preguntas como tal.
o de las siguientes compañeras de clase que te atrae más en segundo lugar y así sucesivamente, usted podrá tomar varias respuestas. Entonces, pues aquí hay más diferentes tipos de respuestas sucintas relacionadas a los cuestionarios. Otros cuestionarios pueden tener preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuestas es muy elevado y en teoría infinito porque pues aquí hay más preguntas que pueden tener muchas respuestas como tal. Por ejemplo, ¿usted por qué asiste a una psicoterapia? Entonces pueden haber diversas, infinidad de respuestas. ¿Qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto de un fenómeno como el terremoto que ocurrió tal fecha? Entonces, son preguntas abiertas que podrán tener diferentes soluciones. Finalmente, aquí hay una reflexión sobre cómo es grave convenir si, por qué preguntas cerradas o abiertas, por qué sería importante. Entonces, vamos a ver unos elementos que les sugiero leer en detalle como actividad complementaria, pues a esta sesión.